por nombre artritis y periartritis asociada a microcristales, ya sea en su presentación tanto aguda y crónica. Bueno, las enfermedades que engloban estas artritis van a ser la comúnmente llamada o conocida gota y también la pseudogota. Y bueno, para entrar a este tema, primero vamos a revisar de qué se trata esta patología que es gota. Se va a tratar de una enfermedad crónica en la que se van a depositar cristales de urato monosódico en diferentes zonas, pero principalmente en el sistema musculoesquelético. Es importante saber que la gota es una enfermedad crónica, así como la diabetes mellitus, que ya establecida, así sea que hayan episodios en los que no hay como tal síntomas de esta patología, pero la enfermedad ya está dada porque el depósito de los cristales ya está pues propiamente establecido. Entonces vamos a tener que su principal factor de riesgo, o en la mayoría de los casos, se relaciona con un estado de hiperuricemia, pero también es importante recalcar que pueden haber personas con estados de hiperuricemia, pero no presentar la enfermedad. Y bueno, la hiperuricemia se va a referir a una concentración de urato, o también conocido ácido úrico en la sangre, que esté por encima del nivel o de la capacidad de saturación, y esto va a hacer que se produzca la nucleación. Pero ahora, si tienen dudas de qué es el urato o de dónde se obtiene, estas son sustancias ya que se obtienen cuando el cuerpo descompone a las purinas, y las purinas no son más que sustancias que ya están presentes en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, y por lo tanto van a estar presentes en ciertos alimentos, sobre todo los que son pues de origen animal, porque al igual que nosotros están compuestos por células, por ADN, y de ahí se va a obtener pues cierta cantidad de urato. Entonces tenemos que podemos tenerlo ya sea de una, bueno, vamos a tener estas purinas de una manera endógena, ya las tenemos, y de manera exógena, digámoslo, por parte de la dieta. Y también pues vamos a tener que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria articular más frecuente en los adultos que son hombres y en las mujeres que ya están en el estado de posmenopausia. Bueno, en cuanto a su etiopatogenia, vamos a tener que se clasifica según cuál es la forma por la que se lleva a cabo la hiperuricemia. Puede ser porque se esté produciendo demasiado urato, o porque no se está excretando o disminuyó la cantidad de excreción renal del ácido úrico, y esta disminución de la excreción renal va a ser el responsable hasta en un 90% de causar gota, y también se puede deber por hipoexcreción intestinal. Ahora bien, vamos a checar cuál es la fisiopatología, cómo es que se forman estos cristales de urato monosódico, porque pues lo que nos interesa es conocer exactamente de dónde vienen, ya que estos son los que nos causan la enfermedad. Cuando tenemos un estado de hiperuricemia prolongada, va a haber una nucleación de cristales de urato monosódico en los tejidos, sobre todo en la superficie del cartílago hialino, y esta agregación va a poder igual verse reflejada de manera macroscópica, o sea, a simple vista. Va a poder observar como podemos decirle como unos abultamientos, que en sí su nombre ideal es llamarlos, perdón, aquí estamos, tofos. Bueno, entonces tenemos que la gota puede tener una presentación tanto aguda como una crónica. En la aguda, estos cristales de urato se liberan desde donde están depositados y van a ser o van a estimular a la vía del inflamosoma y a la interleucina 1, que es el principal mediador de la inflamación aguda. Igual, estos cristales van al espacio sinovial, aquí van a estar o van a ser fagocitadas por células mononucleares, y en estos monocitos primarios con cristales de urato monosódico se van a diferenciar en una nueva exposición a cristales de urato monosódico, generando una reacción inflamatoria aguda con un intenso reclutamiento de neutrófilos, y van a producir las conocidas crisis de gota.
que son como tal el periodo en el que hay síntomas de esta patología y que son síntomas bastante molestos. Ahora, su presentación de forma es pues porque cuando ya está establecida esta enfermedad, ya están ahí los cristales, van a hacer un proceso de inflamación granulomatosa de manera crónica por ser un tipo cuerpo extraño que lo va a reconocer así nuestra inmunidad, se van a activar la osteoclastogénesis y va a lesionar las estructuras osteoarticulares y va a ser cuando se presente esto que les mencioné del tofo, pero cuando se presenta a nivel del pie en la base del dedito gordo, recibe el nombre clínicamente aceptable como podagra y va a ser pues justamente que aquí en la articulación tenemos en nuestro dedito del pie tenemos pues diferentes huesitos pequeños, aquí existe una articulación en la base, digamos, del dedito gordo y ahí es donde principalmente se depositan en esa primera articulación metatarsofalangica y metatarsofalangica, perdón, y van a causar pues principalmente lo que les mencioné, que recibe el nombre de podagra, perdón, podagra. Entonces esto es un dato muy importante en la clínica, es muy común observar este abultamiento en el pie en la primera articulación metatarsofalángica, ¿ok? Entonces tenemos que la clínica pues va a ser una de forma aguda, una de forma crónica o persistente. En la aguda vamos a tener que afecta principalmente estructuras sinoviales o tendinosas. Es importante mencionar que va a tener una distribución monoarticular o asimétrica, o sea que solo va a afectar a una articulación de un lado del cuerpo. Y aquí está lo que les mencionaba, que es cuando se hay un abultamiento en la primera articulación y que se recibe el nombre de podagra. Y de manera crónica, pues ya va a ser cuando se presente justamente estos depósitos tofáceos que se pueden observar a la exploración, que se pueden palpar, que son nódulos subcutáneos y van a ser dolorosos y van a causar pérdida de la función y de la movilidad articular. Ahora el diagnóstico, sobre todo el patrón de oro o lo que nos va a indicar o con lo que tenemos que confirmar que se trate de gota es con una microscopía, ya sea de líquido sinovial, donde se vea el depósito de estos cristales de urato monosódico. Eso va a ser el principal estándar para realizar un diagnóstico. Pero también podemos apoyarnos mucho de la clínica, porque lo importante es recordar que es una artritis aguda recurrente, o sea que se va a presentar en diversos episodios y va a ser sobre todo una afectación de una articulación asimétrica y principalmente en los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces también tenemos que evaluar toda esta, de acuerdo a su etiopatología, pues evaluar también la excreción renal de ácido úrico para que así podamos saber a qué se debe o tener más orientado cuál es la causa que está provocando este estado de hiperuricemia. En cuanto al tratamiento, tenemos que mantener una uricemia o unos niveles de urato menor a 6 miligramos sobre decilitro. Y en cuanto a los medicamentos, tenemos que hay medicamentos propiamente reductores de la uremia que van a ser, por ejemplo, allopurinol y febuxostat. Y también vamos a tener medicamentos para los episodios de inflamación aguda, para las crisis gotosas. En ese caso se recomiendan de manera general reposo y aplicación local de frío para ayudar a disminuir el dolor. O también tenemos lo que es el medicamento de colchicina y glucocorticoides como prednisona o acetonido de triamcinolona. Pero esto recordemos que siempre debe llevarse a cabo de la mano de un profesional de la salud. Ahora de manera general y un poquito más rápida tenemos a la pseudogota, que aquí no se va a depositar estos cristales de urato monosódico. Aquí tenemos que se depositan pirofosfato de calcio o cristales de pirofosfato de calcio. Estos son los importantes en la pseudogota. Y bueno, no está asociado con el uso de alcohol o la dieta y tampoco va a estar exacerbado por medicamentos. Las áreas que más comúnmente se afectan a las articulaciones son sobre todo la de la rodilla y la muñeca.
Ahora, ¿cuál va a ser la presentación clínica? Igual va a tener una presentación aguda en forma de artritis aguda y que va a ser de manera monoarticular, va a haber calor, edema, eritema en la articulación afectada y pues esto va a ser algo difícil de diagnosticar o saber si es gota, pseudogota o incluso artritis séptica, porque estos síntomas, estos signos que tenemos no son exclusivos de una enfermedad. Y bueno, tenemos que la rodilla es la articulación más frecuente, sobre todo antes que la muñeca. Y también aquí la podagra aguda no existe como en la gota y también tiene una presentación crónica, eso es importante igual saberlo. Y la artritis aguda pues va a ser la que se presenta en el 25% de los casos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se puede observar o la clínica, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo se da esta enfermedad o la patogénesis, es que estos cristales se forman en la matriz pericelular del cartílago. Los condrocitos, que son células que están en el cartílago, van a estar formando vesículas de cartílago articular y estos van a producir grandes niveles extracelulares de pirofosfato inorgánico. ¿Y de dónde viene este pirofosfato inorgánico? Viene del ATP, que pues igual es podemos decirlo así como una sustancia que ya tenemos en nuestro organismo de manera natural. El ATP es metabolizado por la ectonucleótido pirofosfatasa 1. Ya que se forman estos cristales, va a haber una inflamación vía el inflamasoma NLRP3. ¿Ok? Y bueno, igual aquí algo importante en cuanto al diagnóstico o algo que vamos a poder identificar en las radiografías es la condrocalcinosis. Esto es un hallazgo importante que tenemos que en este espacio articular donde se supone que debería verse todo negrito porque no está ocupado por nada, digamos, en este caso eso sería algo de manera normal, pero en este caso en la pseudocota va a estar ocupado pues por estos cristales y pues aquí no sé si lo alcancen a ver, pero aquí entre este espacio y todo aquí debería estar negrito, pero no lo está. Si alcanzan a verse una zona más blanca en esta parte, igual acá. Y eso va a ser sobre todo la condrocalcinosis, ¿ok? Pero al igual que en la gota, para un diagnóstico eficaz y definitivo, los cristales de pirofosfato de calcio, de manera ya sea intracelular o extracelular en el líquido sinovial, van a ser el estándar de oro para realizar el diagnóstico de pseudogota, ¿ok? Y bueno, en cuanto al tratamiento, va a ser muy parecido para tratar el dolor al que se lleva en el caso de la gota, que podemos utilizar ya sea colchicina o glucocorticoides. Pero recuerden que para realizar un diagnóstico oportuno, llevar un tratamiento y un apego al tratamiento, es importante que se lleve todo esto de la mano de un profesional de la salud. Y eso sería todo por el video de hoy.